Buenos días, vamos a iniciar con esta presentación de nuestro artículo titulado Opiniones y actitudes sobre las pruebas genéticas para la nutrición personalizada entre futbolistas profesionales y nutricionistas deportivos. Mi nombre es Adriana Imelda Cerón Cordero. El trabajo es para el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa en el doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. La asignatura es Bases Fisiológicas y Genéticas. El nombre de nuestro catedrático, el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, y se realiza el 20 de junio del 2026 aquí en la ciudad de Puebla. Bien, ahora, a modo de introducción, el deporte de élite ha pasado de una nutrición generalizada a enfoques personalizados y participativos que tienen en cuenta las diferencias fenotípicas y genotípicas individuales. En el marco de nutrición personalizada, se crea una pirámide en la que tiene tres niveles. La base incluye recomendaciones dietéticas generales, el nivel intermedio pues incorpora datos antropométricos y de biomarcadores y el nivel superior toda la información genética. Uno de los deportes que ya utiliza los dos primeros niveles es el fútbol soccer, esto para los cambios del comportamiento positivos. La nutrigenómica explora cómo los polimorfismos de un solo nucleótido específicos influyen en las respuestas nutricionales individuales y determinan cómo se absorben y se utilizan y transportan los nutrientes. Las intervenciones genéticas personalizadas pueden mejorar potencialmente el rendimiento de un atleta. La nutrición guiada genéticamente nos puede dar información sobre las proporciones de macronutrientes, así como las necesidades de micronutrientes, el uso de ayudas ergogénicas y la cronología de la ingesta de los nutrientes. Las pruebas genéticas pues buscan optimizar las estrategias de salud y maximizar el rendimiento mediante una nutrición personalizada. El uso de pruebas genéticas pueden contribuir indirectamente a prolongar la carrera y el bienestar a largo plazo de un deportista. Esta nutrición personalizada pues es más eficaz que las directrices generales establecidas por las agencias de salud pública y deportivas, ya que pues estas últimas suelen carecer de un enfoque debido a la gran diversidad que existe en las poblaciones deportivas. Los servicios comerciales de pruebas genéticas em, se están expandiendo rápidamente, a menudo sin una supervisión regulada adecuada. Esto pues trae ciertas complicaciones o preocupaciones en cuanto a la privacidad de los datos, el consentimiento informado, las repercusiones psicológicas, el posible uso indebido de la información genética y todo esto pues para la selección de talentos o las decisiones laborales. Entonces, pues, ¿qué se tiene que hacer? Educar a los atletas y al personal de apoyo sobre las limitaciones, los riesgos y las dimensiones éticas de estas pruebas genéticas. El objetivo general de este estudio es explorar las percepciones sobre el potencial de las pruebas genéticas para apoyar la salud, mejorar el rendimiento y minimizar el riesgo de lesiones mediante la nutrición personalizada. Esto en el ámbito del fútbol profesional y encuestando las opiniones y las actitudes de futbolistas y de nutricionistas deportivos hacia el uso de las pruebas genéticas para una nutrición personalizada. Los métodos. Se diseñaron encuestas breves, de hecho, solo 10 preguntas, en las que se recababa información acerca de las actitudes de los jugadores hacia las pruebas genéticas para la nutrición personalizada y el conocimiento de los nutricionistas sobre las interacciones en la dieta. Los participantes eligieron, pues fueron futbolistas,
mayores de 18 años con contrato vigente y nutricionistas deportivas registrados que trabajaban activamente y esto en clubes de fútbol. La encuesta fue anónima, voluntaria y se realizó vía online. Estuvo disponible del 14 de febrero al 20 de marzo del 2024. Se distribuyó a través de diferentes medios como WhatsApp, LinkedIn, carteles código QR en las instalaciones de entrenamiento y durante una visita a un club. Se incluye una copia de la encuesta como información complementaria. Todos los participantes dieron su consentimiento informado y no se recopiló ningún dato de identificación. Los datos de la encuesta se analizaron utilizando Microsoft Excel y los datos basados en frecuencias se analizaron utilizando la prueba de chi cuadrado para evaluar las asociaciones y el coeficiente de correlación de los rangos de Spearman. Se estableció un valor P de 0,5 para la significación estadística. En cuanto a los resultados, hubo un total de 135 participantes que completaron la encuesta, de los cuales 81 eran futbolistas profesionales y 54 nutricionistas deportivos titulados. Se analizaron en diferentes niveles, por ejemplo, la comprensión de los jóvenes futbolistas profesionales, las actitudes de los nutricionistas hacia las pruebas genéticas y la actitud de ambos grupos hacia el uso de información genética para detención de talentos. La apertura a las pruebas genéticas entre los futbolistas profesionales. Aquí los futbolistas mostraron una participación mínima previa a pruebas genéticas, con un 5% tan solo, y con una prueba reportada centrada en la nutrigenómica para evaluar el metabolismo de la cafeína. La mayoría de los jugadores se mostraron extremadamente dispuestos, un 31%, o muy dispuestos, 32%, a someterse a pruebas genéticas para esta nutrición personalizada. Y nada más, un solo jugador indicó no estar dispuesto en absoluto. No se observaron diferencias significativas en el nivel de disposición entre los sexos. La mayoría de los jugadores, el 91%, se mostraron receptivos a recibir consejos nutricionales dietéticos basados en una prueba genética. Muchos atletas consumían cafeína para mejorar su rendimiento. Y curiosamente, entre quienes actualmente no consumen este tipo de ayuda ergogénica, más del 66% estarían muy o extremadamente interesados en una prueba genética para analizar su sensibilidad y consumo de la cafeína. Y alrededor de un tercio de los jugadores, o sea, un 32%, no percibieron el control de su peso y la composición de su cuerpo como un problema, aunque la mayoría de los jugadores, un 77%, indicaron estar dispuestos a ajustar sus hábitos alimenticios a descubrir una predisposición genética pues que sea desfavorable para ellos. Una gran proporción de estos jugadores indicó que estaría más dispuesta a someterse a una prueba genética si es que fuera un requisito para fichar por algún club que ellos quieren o que deseen. Y la mayoría, un 88%, se mostró cómodo revelando sus resultados genéticos al personal médico y de rendimiento. En cuanto a los nutricionistas profesionales, casi la mitad de los nutricionistas que se encuestaron manifestaron un nivel moderado de conocimiento sobre la influencia de la composición genética individual en sus necesidades y se observó una fuerte correlación positiva entre el nivel de conocimiento y el potencial percibido de las pruebas genéticas para optimizar la nutrición personalizada. Los nutricionistas también mostraron cierta variabilidad en sus opiniones sobre la mejora de la nutrición.
personalizada mediante pruebas genéticas sin observarse diferencias significativas entre los sexos. Y aunque la mayoría de ellos coincidieron en el que el manejo de la fatiga en los atletas presentan un escenario exigente, hubo una débil correlación positiva con la obtención de información genética para ayudar a abordar esta situación. Y muchos se ubicaron en la categoría de ni acuerdo ni en desacuerdo. Ahora, casi todos los nutricionistas coincidieron en que las elecciones dietéticas van a desempeñar un papel muy importante en la prevención de lesiones y expresaron interés en las pruebas genéticas para evaluar la susceptibilidad a esas lesiones musculoesqueléticas y también los beneficios de comprender la predisposición que tiene un jugador. Las pruebas genéticas para la detección de talentos. La mayoría de los jugadores del fútbol americano y de los nutricionistas se mostraron neutrales o en contra del uso de información genética para la identificación de talentos o la selección de jugadores. No se observaron diferencias significativas en esta opinión entre atletas y nutricionistas. En cuanto a la discusión, los futbolistas encuestados mostraron interés en las pruebas genéticas para la nutrición personalizada y el 66 se declaró muy dispuesto o sumamente dispuesto. Dos autores, Patel y Barley, en 2019 hallaron un interés similar en el uso de pruebas genéticas para predecir el rendimiento deportivo y el riesgo de lesiones. Tanto jugadores dispuestos como los inicialmente reticentes indicaron que estarían más abiertos a someterse a las pruebas si es que fueran obligatorias para fichar en un club de su preferencia, lo que plantea importantes preocupaciones legales, éticas y, por supuesto, también morales. Los nutricionistas Los nutricionistas, como también los futbolistas, discreparon en gran medida o mantuvieron una postura neutral respecto al uso de información genética para la identificación de talentos y la selección de jugadores. Este consenso refleja la opinión generalizada de que tales prácticas son poco éticas, inmorales, y es improbable que aporten información relevante si se combina con el conocimiento genético actual. Ahora bien, eh, la actitud positiva genera hacia las estrategias nutricionales basadas en información genética en este estudio, pues refleja que los jugadores reconocen el importante papel integral que desempeña la nutrición en su desarrollo personal. Los resultados también sugieren que la información genética podría ser un factor motivador para un comportamiento positivo entre los futbolistas profesionales. Y también esta positividad general debe equilibrarse cuidadosamente con el apoyo de los profesionales. Y también hay estudios recientes que demuestran que las organizaciones de fútbol utilizan cada vez más las pruebas y esto podría deberse a que pues ya hay mayor solidez financiera en el fútbol en Europa y aumento en las investigaciones genéticas y de accesibilidad a través de empresas que venden pues directamente el consumidor. Ahora bien, em, los nutricionistas abordaron las pruebas genéticas en el fútbol con cautela, haciendo hincapié en la necesidad de mayor investigación, fiabilidad y acceso asequible. Aquellos nutricionistas más familiarizados con la influencia de la constitución genética en las necesidades dietéticas ven un mayor potencial en el uso de las pruebas genéticas para optimizar la nutrición personalizada. Eh, pues también hay diferentes opiniones sobre la utilidad de la investigación y sobre las pruebas genéticas y pues van a variar ampliamente.
lo que probablemente también se vea reflejado en algunas lagunas actuales, tanto en el conocimiento como en la comprensión. Existe gran interés también en la información genética. Está relacionada con la sensibilidad a la cafeína y las lesiones musculoesqueléticas. Este interés se ve respaldado por una extensa investigación sobre los genes, el metabolismo de la cafeína y el bajo riesgo asociado a dichas pruebas, así como por el énfasis del fútbol en la prevención de lesiones. A pesar de conocer la necesidad de soluciones para la fatiga y para el control de la composición corporal, muchos de los nutricionistas se mostraron inseguros sobre cómo la información genética podría ser útil en estas áreas. En general, las pruebas genéticas se perciben como una herramienta prometedora, pero incipiente, que va a requerir mayor información y mayor evidencia entre los nutricionistas deportivos. Así pues, los principales actores involucrados creen que la prueba genética se utiliza de forma más generalizada en el futuro. Implementación de un programa de formación genética que puede tener una buena acogida en este contexto, ya que casi el 76% de los nutricionistas son conscientes del impacto que la constitución genética tiene en las necesidades nutricionales, junto con la actitud favorable hacia las pruebas genéticas para una nutrición personalizada entre los futbolistas. Ahora bien, la investigación futura debe centrarse en explorar el enfoque más eficiente y práctico para proporcionar información basada en la evidencia sobre la investigación y su aplicación en la práctica del fútbol profesional. También pues existe una falta de directrices globales y claras que garanticen que estas prácticas de pruebas se adhieran a la ética, a la equidad y a la igualdad. La ley de no discriminación por información genética va a proteger a las personas en Estados Unidos de la discriminación basada en información genética, pero no está muy clara o es incierta su aplicación en el deporte y otras regiones. También en el fútbol, el uso de información genética sobre la susceptibilidad a las lesiones podría afectar de alguna manera la selección y el empleo de los jugadores, lo que también pues lleva a preocupaciones sobre los derechos humanos y la igualdad. Es fundamental que organismos como la UEFA establezcan políticas sobre pruebas genéticas para proteger de demandas y a los atletas de la discriminación. Ahora, ¿cuáles son nuestras limitaciones del estudio? La muestra de este estudio fue relativamente pequeña, por lo que las respuestas son limitadas. Además de que no se encontraron diferencias de género en la disposición a someterse a pruebas genéticas, aunque respondieron menos mujeres, lo que posiblemente influye en los resultados. Y otra cosa también es el conocimiento genético limitado y la naturaleza hipotética de las preguntas, pudiendo haber influido en las respuestas. Si bien los hallazgos se consideran representativos de futbolistas y nutricionistas. En las limitantes del estudio, la muestra del estudio fue relativamente pequeña, por lo que las respuestas son limitadas. No se encontraron diferencias significativas en género y pues respondieron menos mujeres, como ya lo habíamos mencionado. En cuanto a la conclusión, las pruebas genéticas van a ofrecer información valiosa
para optimizar la salud, mejorar el rendimiento y gestionar el riesgo de lesiones mediante estrategias dietéticas y personalizadas. Los futbolistas reconocieron la importancia de una buena nutrición y mostraron entusiasmo por las posibles mejoras, exhibiendo una respuesta en conducta positiva en general hacia las estrategias dietéticas basadas en información genética. Y los nutricionistas mostraron una postura más cautelosa respecto a las pruebas, lo que podría deberse a las diferencias en cuanto a los conocimientos de los futbolistas y de los nutricionistas. Y todos los participantes pues expresaron aprensión e incertidumbre sobre las posibles implicaciones si la información genética se utiliza para la selección de jugadores y la identificación de talentos. Ahora, la literatura publicada eh, recientemente defiende la posibilidad de que las pruebas genéticas tengan cabida en el deporte en fútbol, pero se requieren estudios exhaustivos para fortalecer la relación entre los genes y los fenotipos atléticos. Otro punto es la regulación de las pruebas, que plantea desafíos debido a la ausencia de marcos legales y éticos establecidos. Y también las preocupaciones no van a ser exclusivamente del fútbol, ya que pues estas pruebas están más adentradas en el deporte más frecuentemente, en cualquier deporte. En cuanto a la disponibilidad de los datos, todos los datos son recopilados, se han analizado y explicado en el artículo. Son anónimos y recopilados, están disponibles a solicitud del autor correspondiente. La declaración informativa es, pues los autores declaran que no existe algún tipo de conflicto, o sea, no hay conflicto de intereses. Y pues eso sería todo en cuanto a nuestra breve resumen de este artículo, nuestra explicación de este artículo que pues parece interesante. Si quieren revisarlo, pues ahí lo pueden checar.